revelado, la increíble decisión del millonario tras el conmovedor susurro de una mujer de limpieza. Miguel Rodríguez, un millonario de 38 años, miraba por la ventana de su lujosa torre en la Ciudad de México, sintiendo que el vacío lo consumía. Su fortuna se alzaba como un castillo de cristal, brillante y deslumbrante, pero tras la muerte de su padre, un humilde trabajador, ese brillo ya no iluminaba su alma. En el pasado, su padre le enseñó que la verdadera riqueza radica en la familia y la honestidad, pero rodeado de poderosos, olvidó sus lecciones. Su madre, una figura imponente en su vida, hacía eco de las expectativas sociales, mantener su estatus y pertenecer a la élite. Pero en su corazón, Miguel sabía que se estaba alejando de lo que realmente importaba. Cada día, al llegar al edificio, el rostro sonriente de Doña Rosa, la mujer de limpieza de 65 años, iluminaba su camino. Ella, con sus manos llenas de callos y una sonrisa radiante, compartía relatos de su vida, de sus hijos que luchaban por salir adelante. Con cada historia, huesos como canela y palabras que resonaban con amor y sacrificio, Miguel recordaba sus veranos en el barrio de su padre. Las calles de tierra, el olor a comida casera, el ritmo de la música, todo regresaba a su mente como un eco de felicidad perdida. Mis hijos son mis mayores tesoros, le decía Rosa, y esas palabras lo hacían temblar. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el conflicto comenzó a intensificarse, una sombra que se asomaba por detrás de los lujos. La gala de su empresa se acercaba, evento donde se esperaba que Miguel se alineara aún más con los poderosos. En su mente, las risas arrogantes de sus amigos empezaron a resonar con desdén hacia las clases trabajadoras. En un rincón de su corazón, la medida de su lealtad se movía al ritmo del arrepentimiento, una lucha entre su madre y la verdad que había encontrado con Rosa. Aquella noche, mientras observaba a los asistentes reír y celebrar, su mente se llenó de susurros. ¿Esta es la felicidad? La mirada de Rosa, llena de dignidad, le decía que la lucha por la vida valía más que cualquier gala repleta de joyas, y entonces, cuando la empanada de la noche parecía oscurecer su curiosidad, Miguel se quedó paralizado en medio del bullicio. La presión de la élite lo oprimía, rivalizando con el eco de su infancia. Las palabras de Rosa resonaban en sus oídos, llenas de lamento y esperanza. Iba a elegir el brillo superficial de su mundo o el legado de honestidad que su padre le dejó. El capítulo terminaba en la encrucijada. Una decisión que podría cambiar no solo su vida, sino también la de muchos otros, se desnudaba ante él. Justo cuando se preparaba para actuar, su teléfono vibró en el bolsillo, trayendo consigo un mensaje inesperado que amenazaba con arruinar todo lo que había construido. Miguel sintió la tensión en el aire y una pregunta se formó en su mente: ¿se atrevería a cambiar su destino y abrazar lo que realmente importaba en un mundo que lo empujaba hacia otro lado? El vibrar del teléfono rompió el hechizo en el que se encontraba atrapado Miguel. Sacó el dispositivo con manos temblorosas, el corazón latiendo con fuerza. Una notificación de su madre. La frase "es importante" apareció en la pantalla, como un eco de los viejos días en que él buscaba su aprobación, incluso en momentos de indecisión. Respiró hondo. ¿Qué podía ser tan urgente? Su mente giró como un torbellino, dejando atrás la conexión que había empezado a sentir con lo auténtico y lo verdadero. Al abrir el mensaje, las palabras lo golpearon como una ola gélida. Su madre le pedía que la acompañara a una reunión con un nuevo socio de la empresa. Mientras leía, los párrafos se desdibujaban, despojando de sentido sus sueños de abrazar una vida más sencilla. No sé si voy a poder ir, escribió con prisa, cada letra una carga. Pero al instante, la ansiedad de enfrentarse a su madre lo llevó a enviar un sí. El deber lo venció, y el eco de la gala resonó, atrapándolo una vez más en el ciclo de riqueza y superficialidad que tantas dudas había sembrado en su corazón. La noche de la gala llegó, y todo en Miguel parecía ir en aumento. Los trajes elegantes, el aroma a champán, los murmullos de admiración de quienes se sentían en la cima del mundo.
Pero, mientras sonreía y conversaba, sus pensamientos se deslizaban hacia Rosa, su fuerza y su sonrisa. Preguntándose si en su verdadero camino había una posibilidad de reconciliarse con lo que había olvidado. ¿Podía ser posible hallar un equilibrio entre dos mundos tan opuestos, intercalando risas y brindis? A Miguel le pareció que todos sus amigos disfrutaban de la velada, absorbidos por esa atmósfera de éxito y ostentación. Sin embargo, él se sintió como un actor en escena, incapaz de conectar con la esencia de aquel momento. Al mirar a su alrededor, los rostros se difuminaron, y por un instante, vio reflejos de su infancia, papás bailando en la sala, mesas llenas de amor y risas. Una chispa se encendió en su interior. No todo debía ser glamour y estatus, a veces lo simple era lo que realmente contaba. En medio de las conversaciones vacías, una figura familiar apareció en su mente. Rosa. Su legado de amor y sacrificio desafiaba el mundo deslumbrante que le rodeaba. Decidió que era momento de actuar, antes de que esa gala se convirtiera en la prisión de sus sentimientos. Con determinación, se levantó de la mesa y se dirigió hacia la salida, ignorando miradas sorprendidas. Pasos nerviosos lo llevaron a la calle. Sus pies golpeaban el pavimento con fuerza y la brisa fresca acariciaba su rostro, mientras se imaginaba contando a Rosa todo lo que había sentido en la gala. Sin embargo, al dar sus primeros pasos con una claridad renovada, su teléfono sonó de nuevo. La vibración en su bolsillo lo hizo detenerse en seco. Era un mensaje de su madre. Leía entre líneas el tono de advertencia y las expectativas que siempre había cargado sobre sus hombros. ¿Y si no entienden mis decisiones?, pensó, enfrentando la urgencia de elegir antes de que fuera demasiado tarde. Un sudor frío recorrió su espalda. Con el corazón en llamas y el futuro en juego, Miguel se encontró parado en la intersección. Dos caminos, uno hacia la aceptación familiar, el otro hacia la autenticidad. La brisa continuaba soplando fuerte, arrastrando un susurro como el de Rosa, empujándolo a seguir adelante. Justo cuando estaba a punto de decidir, un estruendo rompió la noche. Una multitud se arremolinó más adelante, y Miguel, sin pensarlo dos veces, se acercó desconcertado por lo que pudiera descubrir. Su corazón latía intensamente, preguntándose si en esa multitud lo que menos esperaba podía cambiarlo todo. ¿Qué pasaría si el verdadero cambio lo estaba esperando justo allí? La multitud lo recibió como un torbellino de voces y luces parpadeantes, un caos organizado en el que se sentía pequeño, casi insignificante. Miguel se acercó, curioso pero también asustado. Las caras eran una mezcla de sorpresa, asombro y un poco de miedo. En el centro de todo, un hombre y una mujer estaban en el suelo. Ella, con el rostro pálido, parecía frágil. Él estaba intentando reanimarla, su expresión de desesperación era palpable. Miguel sintió un golpe en el pecho. La imagen de Rosa le llegó a la mente. 3 años había dedicado en cuerpo y alma a ayudarla, y ahora, aquí, se encontraba ante la vida y la muerte, ante la posibilidad de decidir qué camino tomar. La esencia de lo que había olvidado se presentaba ante él en ese desorden, el tumulto crecía a su alrededor, y la gente comenzaba a tomar distancia, buscando espacio, dejando que el espacio se llenara con murmullos preocupados. Las palabras de su madre resonaban dentro de su cabeza, casi como un tambor insistente: debes ser responsable, Miguel. Esto es lo que se espera de ti. Pero en ese instante, esas expectativas se desvanecieron, absorbidas por la humanidad cruda y primitiva que él observaba. «Alguien llame al 911», gritó alguien en el fondo. Sus ojos se encontraron con los de un niño, que lloraba sin saber qué hacer. El recepcionista de una cena lujosa en la que él había pretendido ser alguien, ahora se sentía como un testigo impotente. La vida de esta mujer podía estar en sus manos. Sin pensarlo más, Miguel se arrodilló junto al hombre que intentaba ayudarla. Su instinto le decía que hacer algo era mejor que quedárselo adentro. «Déjame ayudar», dijo, respirando con fuerza, sintiendo que cada palabra era un desafío personal a sus propios miedos. Intentó recordar las lecciones que había aprendido desde niño sobre primeros auxilios. Se sintió como un niño en la escuela, nervioso y sin saber si lo que iba a hacer sería correcto. Colocó las manos sobre el pecho de la mujer y comenzó a hacer compresiones con la determinación que le daba recordar a Rosa trabajando para tantas personas con amor y desinterés. La multitud observaba, algunos con la mirada atenta, otros cuyas caras reflejaban la angustia. Miguel apenas notaba el tiempo que pasaba. Cada compresión era un latido que traía consigo un poco de su propia esencia, de la vida que había dejado de lado.
Vamos, por favor, musitaba entre dientes. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron las sirenas. Cuando los paramédicos se hicieron cargo, una sensación extraña y aliviadora llenó su interior. En ese caos, Miguel encontró claridad. Ya no había confusión, ni caminos entrecruzados, solo el deseo puro de ayudar, de ser parte de algo más grande. Mientras la mujer era llevada en una camilla, recibió una mirada de agradecimiento del hombre que había estado a su lado. Miguel sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Aquel acto había sido una puerta hacia otra vida, una acción que lo había conectado nuevamente con el ser humano que él era antes de ceder ante la presión del mundo corporativo. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Miguel se quedó parado, mirando la dirección en la que se había ido la ambulancia. En ese momento de paz, sintió que había encontrado una parte de sí mismo que había estado perdida. La vida puede ser frágil y llena de incertidumbres, pero su autenticidad estaba ahí, latiendo renovada, esperando que él decidiera seguirla. Al darse la vuelta, se encontró cara a cara con una mujer, una figura familiar entre la multitud. Su corazón se detuvo por un instante. Era Rosa, completamente diferente, pero con la mirada que había llenado sus pensamientos. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz un susurro entre el murmullo de la gente. Sus palabras llenaron el aire, y un nuevo mundo se abría ante él. ¿Sería este el momento que tanto había esperado? ¿Podría hablarle de su transformación y del cambio que había comenzado a sentir en su corazón? La respuesta estaba llenando cada rincón de su ser, pero el reloj corría y la incertidumbre reinstauraba la tensión en su pecho. ¿Le abriría su corazón a Rosa o dejaría que se desvaneciera otra vez? El aliento de Miguel se entrecortó. Esa voz que tanto había añorado, resonaba en su pecho como un eco familiar. Rosa no había cambiado solo en la apariencia, su esencia, esa que él siempre había admirado, seguía intacta. Sin embargo, el caos de la situación lo mantenía atado. Se sentía a la vez emocionado y asustado. ¿Qué haces aquí?, repitió, casi sin entender cómo ella había llegado a ese lugar. Ella lo miró con unos ojos que parecían llorar, pero no de tristeza, sino de un profundo anhelo de conexión. Miguel recordó las tantas veces que habían compartido aquellas largas charlas sobre sus sueños y el futuro, los planes que siempre parecían tan lejanos. Vine a ayudar, dijo Rosa, su voz temblorosa, pero firme. No me había dado cuenta hasta ahora. Todo lo que hemos olvidado. Lo que realmente importa. Las palabras la rodeaban como una suave brisa, y Miguel sintió que había pasado años deseando escuchar algo así. Pero las defensas que había construido en torno a su corazón se alzaban. ¿Ayudar? ¿Qué sabes tú de ayudar?, se reprochó. Su vida se había convertido en números, en éxito financiero y en una lucha interminable por más. Mientras tanto, los cimientos de su humanidad parecían haberse desmoronado. Sé lo suficiente, contestó Rosa. Sé lo que es el dolor. Sé lo que significa mirar a la vida de frente y elegir el camino más difícil, el de la compasión. Ayudar no es solo una elección, es una forma de vivir. Miguel sintió un golpe de realidad. Las dudas y temores comenzaron a alejarse, superados por una corriente de sentimiento que brotaba del fondo de su ser. Cuánto tiempo había pasado buscando validar su existencia a través de méritos y logros, mientras dejaba atrás lo realmente importante, desearía contarle todo lo que había sentido tras su partida, cómo el vacío había crecido con los años. Cómo trabajaba día tras día, pero sentía que su vida carecía de sentido. Pero en lugar de eso, se quedó callado, incapaz de formular sus sentimientos más profundos. Te he extrañado, salió de su boca antes de que pudiera contenerlo. Las palabras flotaron entre ellos como un confidencial abrazo. Rosa sonrió, una sonrisa que iluminó la multitud que se dispersaba a su alrededor, y Miguel se sintió como si todo el ruido del mundo hubiera desaparecido. Podemos esforzarnos juntos, sugirió Rosa con su voz suave. Tal vez podamos iniciar algo nuevo. Un camino hacia la luz, hacia ayudar a otros, hacia conectar. Miguel sintió que su corazón latía cada vez más rápido. ¿Era esa la respuesta a sus anhelos? La vida que había estado buscando estaba justo delante de él en la forma de Rosa, con sus ojos vivos y determinantes. Pero, ¿y mi trabajo, y lo que he logrado?, cuestionó, sintiéndose pequeño, casi insignificante, como aquel momento caótico del que había emergido. ¿De verdad eso es lo que quieres?, le preguntó Rosa. ¿O solo es lo que crees que deberías querer?
Fue como si las palabras de Rosa atravesaran las defensas que Miguel había construido. Empezó a recordar momentos donde la riqueza no importaba, donde las sonrisas y lágrimas compartidas eran la moneda con la que medía sus días. La decisión de cambiar su vida pendía de un hilo y el reconocimiento de lo que realmente anhelaba brotó en él como un grito al viento. La multitud se disipó, pero el peso de las decisiones por venir se asentó sobre sus hombros. Había una oportunidad de reescribir su historia, de transformarse en un hombre capaz de amar nuevamente. No solo a Rosa, sino a la humanidad que le rodeaba. Sin embargo, solo tenía una pequeña ventana de tiempo antes de que las realidades de su viejo mundo llegaran a atraparlo de nuevo. ¿Podría arriesgarlo todo una vez más? En su interior, una chispa de valentía comenzaba a florecer. Tal vez sea el momento, murmuró, la emoción encendiéndose en su pecho, pero lleno aún de preguntas. Un nuevo camino estaba por abrirse frente a él, y el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Realmente tendría el valor de dar el salto, o la sombra de su pasado lo atraparía una vez más? Miguel miró a Rosa, con su rostro reflejando una mezcla de esperanza y miedo. La multitud había desaparecido, solo ellos dos existían en ese rincón del mundo, justo en el instante en que sus corazones parecían encontrarse nuevamente. Mientras la brisa soplaba suavemente, al tiempo que la oscuridad del futuro se cernía sobre él, sintió que el dilema se intensificaba. Rosa, su voz titubeaba con cada palabra que intentaba formar. No sé si puedo. He construido tanto. Todo lo que he trabajado, pero las palabras se desvanecieron en el aire, como si el propio viento las desnudara de su significado. ¿Todo lo que has trabajado, te ha hecho feliz? Preguntó ella, cruzando los brazos, mirándolo fijamente a los ojos. En esas preguntas había un reto, una cuerda que tocaba la vulnerabilidad de Miguel. Ella lo sabía, y por algún motivo, eso le dio a él el coraje que necesitaba. ¿Qué hay de nosotros, entonces?, preguntó Miguel, frustrado. ¿Qué significa esto, Rosa? ¿Volver a empezar? ¿Tener confianza nuevamente? Mi vida es complicada, llena de entornos que juzgan la debilidad. Rosa se acercó un paso más, su mirada profunda como el océano. Complicada puede ser una señal de grandeza. Pero, de alguna forma, todo se reduce a una elección. Una decisión de vivir con valentía. A veces, dejar ir lo que no importa es el primer paso para abrazar lo que sí. ¿Estás listo para dar ese paso? Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas al recordar cuánto tiempo había pasado temiendo el fracaso, la soledad. En ese instante, sintió el peso de sus inseguridades, pero también una mano amiga ofreciéndose para cargar parte de esa carga. El aire se volvió denso, cargado de emociones contenidas, de una historia que había estado presente desde hacía mucho. Las antiguas conversaciones sobre sueños, risas perdidas, susurros callados se renovaron en un instante de conexión visceral. Sí, sí quiero, logró decir finalmente, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Pero qué significa eso, realmente? Significa dejar que la luz entre, respondió Rosa, su tono lleno de ternura. Significa convertir el dolor en algo que nos acerque. No tenemos que hacerlo solos. Y si caemos, caeremos juntos. Miguel sonrió entonces, la risa amarilla de antaño iluminando su rostro. Mía y Rosa eran un nuevo comienzo, una chispa que resplandecía en la oscuridad. Pero dentro de él seguía la voz de su antiguo mundo. Dame un motivo para arriesgarlo todo. Porque hay algo en ti que anhela ser libre. Conforme te miro, sé que hay un fuego que sigue vivo, susurró Rosa con un brillo en sus ojos. Hemos vivido con las sombras de nuestra historia, pero ahora podemos construir nuestra nueva realidad. Una realidad donde la conexión y la compasión sean lo más importante. En ese instante, Miguel se sintió más vivo que nunca. Un torrente emocional lo invadió. La vida que había vivido parecía distante, incluso ajena. Pero lo que he construido, y lo que podría perder. La voz de sus miedos resonó en su cabeza. Quizás lo que callas en tu corazón tiene mucho más valor que lo material, dijo Rosa, acercándose aún más, sus manos buscando las de él. ¿Recuerdas cómo soñábamos? Tal vez sea momento de dejar que esos sueños nos guíen una vez más. Las palabras de Rosa eran un eco de su propia alma, y Miguel sintió el viento soplar con fuerza, como si el universo lo empujara a actuar. Tendiendo su mano hacia ella, llegó a comprender que perder no siempre es el final, a veces,
Puede ser el comienzo de algo hermoso. Voy a dar el salto, murmuró con firmeza, su voz llenándose de una nueva determinación. La incertidumbre no desapareció, pero la esperanza brilló como una estrella en el horizonte. Rosa sonrió, y ambos compartieron un instante que se sintió eterno. Sin embargo, justo cuando Miguel creía que todo podía cambiar, una figura emergió del fondo, proyectando una sombra sobre ellos. Miguel, llamó una voz poderosa, un antiguo socio de su mundo corporativo. He estado buscándote. Necesitamos hablar. El viejo mundo de Miguel estaba de regreso, y algo en su pecho le decía que las decisiones que tomara a continuación cambiarían no solo su vida, sino también la de Rosa. ¿Podría realmente dejarlo todo atrás para abrazar lo nuevo, o estaba atrapado de nuevo por su antigua realidad? Miguel sintió que una ola de tensión lo envolvía al escuchar esa voz familiar. El eco de su antiguo mundo resonaba con fuerza, como una alarma que lo despertaba de un sueño dulce. Su mirada se desvió de Rosa, quien aún parecía perdida en la burbuja de sus sueños compartidos. Pero ahora, la figura frente a él lo traía de vuelta a la cruda realidad. ¿Qué quieres, Santiago?, preguntó Miguel, con un tono que intentó mantener firme, aunque su corazón latía rápidamente. Santiago, un hombre de negocios de mirada astuta y voz autoritaria, le sonrió con aire de superioridad. No tienes que actuar como si no supieras. La compañía necesita tu liderazgo, y tenemos algunos proyectos que discutir. Es hora de que dejes de jugar y retomes lo que dejaste. Miguel sintió que un frío helado lo rodeaba. La vida que había dejado atrás se vislumbraba en los ojos de Santiago, como un túnel oscuro del que no puede escapar. Miró de nuevo a Rosa, buscando la chispa que había encendido su esperanza, pero la duda la envolvía como una sombra. ¿Así que ese es tu plan, Miguel? ¿Volver a la rutina, hacer un títere en su juego? Rosa preguntó, su voz temblando ante la amenaza que representaba el pasado de Miguel. Él sabía que tenía razón. Retomar el control significaba renunciar a lo que había soñado. ¿Cómo podía equilibrar ambas vidas? Santiago lo vio vacilar y no perdió la oportunidad. ¿Vuelves a estar indeciso? Pensé que tenías agallas. La oportunidad de expandir tu imperio está frente a ti. Y no olvides que siempre estoy aquí para ayudarte y recordarte lo que dejaste atrás. La presión era abrumadora. Miguel sintió el sudor en su frente mientras luchaba con su propia mente. Había anhelado este momento, el reconocimiento que tanto se había ganado, pero ahora ese deseo se sentía como una cadena que lo mantenía cautivo. La imagen de Rosa, sonriente y llena de vida, lo llenó de desesperación. ¿Por qué es tan difícil dejarlo todo?, murmuró, más para sí mismo que para Santiago o Rosa. El eco de su voz resonaba en su corazón. Porque a veces, lo que creemos que nos define no es realmente lo que queremos. Miguel, no tienes que escoger entre el pasado y el futuro. Puedes construir una nueva historia. Rosa se acercó un paso más, su mirada inquebrantable. ¿Y qué tal si pierdo todo? ¿Qué tal si fracaso? La inseguridad le brotaba de las venas. ¿Y qué tal si encuentras la libertad? Contestó ella, sin dudar. El fracaso puede ser el combustible para crecer. La confrontación interna se tornó intensa. El viejo Miguel, aquel que había vivido para cumplir con las expectativas ajenas, y el nuevo Miguel, que anhelaba autenticidad y amor. Santiago se rió, desafiándolo. No te dejes engañar por palabras que suenan bellas. En el mundo real, lo que cuenta es el éxito tangible. Pero el éxito puede transformarse en soledad, dio Rosa, interrumpiendo la retórica empresarial que abundaba en la conversación. El verdadero triunfo está en ser feliz, no en acumular riquezas. Miguel cerró los ojos, intentando encontrar la claridad en medio del ruido. En ese momento, se dio cuenta de que la elección era suya. Podía enfrentarse a lo que Santiago representaba, o dejarse llevar nuevamente por la corriente de su antigua vida. Al abrirlos, sintió un nuevo fuego arder dentro de él. No voy a volver. La decisión se sintió liberadora, como un peso caído de sus hombros. Voy a elegir mi verdadero camino. De repente, Santiago, furioso, dio un paso adelante. No sabes lo que estás diciendo. Hay consecuencias que no puedes anticipar. Este juego tiene reglas y tú solo estás dejando que otros lo jueguen por ti. Miguel sintió como el pánico se apoderaba de él y miró a Rosa en busca de apoyo.
Era hora de demostrar que su corazón le pertenecía, no a la ambición, sino a la autenticidad. No tengo miedo de las consecuencias, dijo, decidido. Esas son las cadenas que voy a romper. Pero mientras una nueva resolución brotaba dentro de él, un sonido distante de sirenas comenzó a resonar en la noche. El aire se volvió pesado de tensión nuevamente, y Miguel supo que las cosas estaban a punto de complicarse más de lo que había anticipado. Su elección no solo afectaría su futuro, sino que también arrastraría a Rosa a la tormenta que se avecinaba. ¿Qué pasaría si su valentía costaba más de lo que pensaba? ¿Y si no había marcha atrás después de esta decisión? El sonido estruendoso de la sirena se acercaba y Miguel sintió que el tiempo se detenía en su pecho. El eco de las luces azules y rojas iluminaban su mundo, volviéndose más intensas con cada segundo que pasaba. El frío sudor se deslizaba por su frente mientras Santiago sonreía, esos ojos oscuros reflejando una satisfacción que lo incomodaba. Rosa, tan cerca, se aferró a su brazo, como si su toque pudiese anclarlo en la realidad. Es hora de irnos, Miguel. No podemos quedarnos aquí, susurró, con una mezcla de preocupación y determinación en su voz. Pero él no podía moverse. Estaba atrapado entre el pasado y el futuro, entre la lealtad a un viejo amigo y la necesidad de proteger a la mujer que amaba. ¿Quieres la verdad? Tus decisiones ya tienen consecuencias, Miguel. La voz de Santiago era como un veneno dulce. Tu imagen, tu reputación, todo esto podría volverse contra ti. ¿Te das cuenta de qué tan expuesto estás? No solo para ti, sino también para ella. Miguel se giró lentamente hacia Rosa, buscando en su mirada la respuesta que su mente temía afrontar. En sus ojos había confusión, pero también un brillo de esperanza. No me voy a rendir así como así, anunció, en un intento de elevar su propia confianza. No tornaré mi felicidad en un acuerdo comercial. Pero la gente no lo verá así. Santiago levantó una ceja, con un tono casi burlón. La industria no entiende de tus sueños, Miguel. Solo le interesa saber si cumples o fracasas. ¿Vas a dejar que esa mujer que tanto valoras se convierta en parte de tu derrota? Las palabras de Santiago lo golpearon con fuerza, como un viento helado de invierno. Miguel se dio cuenta de que, al negarse a volver, había desatado una serie de eventos que podrían arrastrar a Rosa a un abismo del que no podría salir. ¿Y si no vuelvo? Preguntó, más para salir de la tormenta que se formaba en su interior. ¿Y si simplemente nos vamos y empezamos de nuevo? Sin deudas, sin pasados turbulentos. Solo tú y yo eres ingenuo, realmente lo eres, replicó Santiago, acercándose, bajando su voz a un tono casi seductor. Pero mejor escucha. Te ofrezco una salida, un camino de retorno que garantice el bienestar que, en el fondo, sé que deseas. Pero si insistes en esta locura, prepárate para pelear contra un mundo que no te hará favores. Rosa tomó su mano, apretando con firmeza. Esto no se trata solo de mí, ni de ti. Se trata de qué tipo de vida quieres construir, de lo que realmente significa la libertad. No importa lo que digan, tú decides. Las sirenas ahora resonaban en sus oídos, pero el sonido se mezclaba con el latido fuerte de su corazón, marcando un ritmo constante de posibilidades. Aquella presión no era solo en su mente, era también tangible, como un viento que soplaba con la fuerza de 1000 decisiones no tomadas. De repente, Miguel sintió que su determinación cobraba fuerza. No me rendiré. No permitiré que mi vida dependa de la manipulación de otros. Juntos, enfrentaron a Santiago, una muralla de fuerza y amor en medio de la tormenta. Sin embargo, en ese instante de valentía, el sonido de un disparo resonó en la distancia, ahogando sus palabras y elevando el nivel de tensión al extremo. ¿Qué fue eso?, preguntó Rosa, con escalofríos en su voz. Miguel, esto se está saliendo de control, gritó Santiago, con una preocupación genuina que contrastaba con su anterior actitud. Las sirenas se acercaban cada vez más, y la atmósfera se tornaba más peligrosa. Miguel, sintiendo el peso de su elección y el impacto que tendría en Rosa, supo que era momento de actuar. Pero la intensidad del momento lo envolvía, y con cada segundo que pasaba, su futuro se tornaba más incierto. ¿Acaso su valentía traería consecuencias más graves de las que temía? ¿Estaba realmente preparado para lo que se avecinaba? La tormenta no solo había comenzado, ahora, estaba tomando forma. Miguel se movió rápidamente, tomando la mano de Rosa y mirando a su alrededor,
buscando una salida. El disparo había resonado en el aire como un ecosistema perturbado por un rayo inesperado. «Rápido. Necesitamos escondernos», dijo, mientras su mente comenzaba a correr en todas direcciones. Santiago, aparentemente asustado, miró hacia el lugar de donde había provenido el disparo. «No puedes escapar de esto, Miguel. Tienes que pensar en lo que está en juego». Pero la angustia en su voz ya no sonaba tan amenazante. Había sido reemplazada por un dejo de verdadero temor. «¿Te importa lo que pueda pasarme?», se atrevió a preguntar Miguel, mirándolo directamente a los ojos. La respuesta de Santiago fue un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Rosa comenzó a tirar de él, guiándolo hacia un callejón estrecho. «Ven, por aquí». «No podemos quedarnos a escuchar más», susurró, su voz temblando ligeramente. El camino iba a ser complicado, pero su determinación iluminaba la oscuridad abrumadora del momento. Mientras se adentraban en el callejón, Miguel podía sentir el latido de su corazón resonando en sus oídos. La adrenalina lo impulsaba, pero las palabras de Santiago aún pesaban sobre él como piedras en el fondo de un río turbio. La imagen de Rosa, vulnerable y asustada a su lado, lo impulsaba a seguir adelante. «¿Qué vamos a hacer, Miguel?», preguntó Rosa, con los ojos llenos de preocupación. «Esto puede volverse peligroso». La sinceridad en su tono lo afectó profundamente. No era solo su vida la que estaba en juego, era también el futuro que ambos habían comenzado a imaginar. «Voy a encontrar la manera de salir de esto». «No voy a dejar que nos atrapen», respondió Miguel, tomando una pausa para mirar su rostro iluminado por la luz tenue que se filtraba del final del callejón. Esa mirada de confianza y amor fue el último empujón que necesitaba. De repente, un grupo de policías apareció al final del callejón y Miguel se congeló. Las luces que antes eran lejanas ahora estaban volcadas sobre ellos, llenando el espacio con una intensidad agonizante. «Manos arriba», gritó uno de los oficiales. El tiempo pareció detenerse de nuevo, y el aire se volvió espeso. Miguel sintió que las opciones se desvanecían. «No. No vamos a rendirnos», gritó Rosa, su voz alta y clara, llena de un coraje inesperado. En ese momento, Miguel comprendió que su lucha no era solo personal. Aquello era un grito de libertad, un anhelo de romper con las cadenas de un pasado que los encerraba. Un impulso copió a Miguel, un calor creciente llenó su pecho. «Rosa, confía en mí. Vamos a salir de esto juntos». Con un movimiento rápido, tomó la mano de Rosa y corrieron hacia la salida opuesta, ignorando las órdenes del oficial. Las luces policiales les daban caza, pero Miguel podía sentir la fuerza de Rosa a su lado. Cada paso que daban era más firme que el anterior. En su mente, la única dirección era hacia adelante, hacia la libertad. Mientras atravesaban la salida del callejón, el sonido de una explosión resonó detrás de ellos. Miguel se giró un instante, buscando la fuente del ruido, y su corazón se detuvo. Santiago había decidido seguirlos, pero un grupo de hombres, visiblemente peligrosos, se encontraba justo detrás de él. «Miguel, ve», gritó Santiago, su rostro pálido en la penumbra. En ese momento, una verdad aplastante lo golpeó. No solo estaban tratando de escapar, sino que Santiago había estado involucrado en algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás imaginó. Miguel sabía que ese era el punto de inflexión. Tenía que elegir, seguir su instinto protectivo hacia Rosa o ayudar a un hombre que había sido su amigo. Mientras su mente corría, una pregunta resonó en su interior: ¿puede alguien realmente ser salvado si no quiere salvarse a sí mismo? Con el peligro acechando y la tensión en el aire, Miguel se dio cuenta de que el camino por delante estaba lleno de decisiones de vida o muerte, y cada segundo contaba. La incertidumbre los presionaba, pero, en su corazón, sabía que debía elegir bien o perderlo todo. El sonido de las sirenas volvió a llenar el aire, esta vez, acompañado por el grito de Santiago pidiendo ayuda. ¿Podrá Miguel encontrar la valentía para rescatar a su viejo amigo y, al mismo tiempo, proteger a Rosa de cualquier peligro? A medida que las luces se acercaban, su respuesta podía cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Miguel sintió que el tiempo se desvanecía. La angustia de Santiago y el clamor de la sirena se fundían en un torbellino de emociones que le aturdían. Miró a Rosa a su lado, su rostro era un mapa de miedo y determinación. «No podemos quedarnos aquí», murmuró, empujándola ligeramente hacia adelante. Sin embargo, su mente estaba dividida. La imagen de Santiago gritándole, atrapado en un mar de peligros, resonaba en su interior.
Miguel siempre fue un héroe en su propia historia, pero ahora se encontraba ante un dilema que podría definirlo de una manera que nunca había imaginado. Tenía una opción, redimir a un amigo o proteger su futuro con Rosa. Mientras corrían, el eco de un disparo rompió nuevamente el silencio. Las balas sonaban como ecos desgarradores de decisiones que pesaban en su pecho. «Por aquí», exclamó, girando hacia un callejón lateral más oscuro, donde la luz de la calle se desvanecía en la penumbra. «¿Y Santiago?», preguntó Rosa, sus ojos reflejaban la angustia. «Lo siento, no puedo», el aire se le escapó de los pulmones y su voz se quebró. Miguel apretó la mano de Rosa y avanzó, su corazón palpitando con una mezcla de miedo y culpa. Era una carrera hacia la salvación, pero había un precio que pagar, y lo sabía. Con un giro en la esquina, encontraron un bar oscuro, su interior iluminado por luces parpadeantes. Miguel se precipitó hacia la puerta trasera, con la esperanza de que los reflejos de neón confundieran a los que lo seguían. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Rosa, cada vez más ansiosa. «Necesitamos salir de esta ciudad». «Encontrar un lugar seguro», respondió Miguel, su voz resonando con seguridad, aunque no podía negar que su estómago se retorcía de dudas. Pero sabía que el lugar al que se dirigían era inminentemente vital para el siguiente paso de su arriesgada carrera. Pasaron por la puerta trasera y se encontraron en un pequeño patio. «No más distracciones», susurró Miguel, llenándose de una determinación renovada mientras su mirada se desviaba hacia los caminos que llevaban a su futuro. A pesar de la presión, era inevitable que la pregunta de Santiago retumbara una y otra vez en su mente: ¿realmente puedes escapar de este mar de caos? Culpable por dejar a su amigo atrás, su mente contemplaba el destino que ambos habían elegido. De repente, un sonido familiar hizo eco, el rugido de varias motos. Se sobresaltó. «No puede ser», murmuró mientras una sombra se acercaba rápidamente. Las luces del patio titilaron por un instante, revelando a un grupo de hombres motorizados que frenaron bruscamente. Uno de ellos, con un casco negro y chaqueta de cuero, se acercó, su mirada dura como la frialdad de la noche. Miguel sintió que su corazón se contraía. «¿Estás buscando problemas?», preguntó, su voz como un aguijón. «No. Buscamos respuestas», respondió el hombre, con una sonrisa burlona que no ofrecía ninguna calidez. La presión aumentó, y el ambiente se volvió palpable, cargado de tensión como un resorte a punto de estallar. Miguel sintió que cada elección estaba ligada a un hilo frágil que podría romperse con una simple palabra. Cuando vio a Rosa a su lado, temblando de incertidumbre, una nueva resolución surgió en su interior. «No voy a dejar que nos atrapen», le prometió en un murmullo decidido. Era el momento de enfrentar no solo sus miedos, sino lo que realmente había en juego. Antes de que pudieran dar otro paso, el hombre de la moto comenzó a reír, su risa resonando por el patio. «Veo que esta noche es especial para ustedes», dijo, su tono sarcástico colisionando con el frío de la noche. «¿Qué quieres?», preguntó Rosa, el temblor en su voz desdibujándose por una chispa de valentía. «Lo que quiero», dijo el hombre, «es una oportunidad de jugar en su juego, pero con reglas nuevas». Miguel sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Las decisiones se multiplicaban y el peligro que enfrentaban se hacía presente en cada palabra. ¿Qué implicarían sus nuevas reglas y cuál sería el precio a pagar por seguir adelante? Todo aquello era un juego, y sin saberlo, estaban a punto de entrar en el tablero. ¿Podrán Miguel y Rosa descifrar la verdadera intención detrás de la propuesta de aquel extraño? El peligro solo se intensificaba y la presión del futuro seguía apretándolos. La noche aterradora finalmente dio paso a un nuevo amanecer. Miguel y Rosa, exhaustos pero determinados, se encontraban en un pequeño refugio lejos de la ciudad que los había aprisionado tanto tiempo. Durante días, el miedo había sido su compañero constante, pero la conexión que habían reavivado les daba la fuerza para desafiar el oscuro pasado. La casa era modesta, decorada con colores cálidos y un ambiente acogedor. Se sentaron en un viejo sofá, donde la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando sus rostros cansados pero esperanzados. Miguel se volvió hacia Rosa. Tenerla cerca lo hacía recordar lo que realmente importaba. «Gracias por estar a mi lado», dijo, su voz llena de sinceridad. «Te prometo que nunca más volveré a arrastrarte a este tipo de caos». Rosa sonrió, una sonrisa que iluminaba el espacio como un rayo de sol. «No se trata solo de ti. Esta es nuestra vida ahora. Juntos,
Podemos construir algo mejor. Este es solo el inicio. Sus palabras resonaban en el corazón de Miguel, llenándolo de optimismo y determinación. Pasaron los días transformándose en una rutina, aprender, crecer y soñar. Ayudaron a la comunidad, organizaron eventos para los niños del barrio y compartieron historias de esperanza con aquellos que los rodeaban. Miguel encontró una nueva pasión en ayudar a otros, un camino que se sentía auténtico, justo como su padre siempre le había enseñado. Sin embargo, una sombra del pasado volvería a tocar su puerta. Un día, mientras caminaban, recibió un mensaje de Santiago. Dame una última oportunidad. Tu futuro está en juego, Miguel. Déjame mostrarte cómo cambiar las reglas. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La tentación del viejo mundo comenzaba a asomarse de nuevo, como un eco lejano esperando ser atendido. ¿Vas a responder?, preguntó Rosa, detectando la tensión en su rostro. No lo sé, admitió Miguel, sintiendo que su corazón se debatía entre dos realidades. Santiago ha sido parte de mi vida, pero no puedo volver a ese lugar. Ella le tomó la mano con suavidad. Escucha tu corazón. Elige lo que realmente te haga feliz. Lo material siempre será atractivo, pero nunca llenará el vacío que sientes si no es auténtico. Después de una profunda reflexión, decidió no contestar. En ese momento, Miguel comprendió que la verdadera riqueza estaba en las conexiones que había forjado, en el amor y la solidaridad que había encontrado con Rosa y su nueva familia. Esa noche, regresaron a la comunidad y comenzaron a compartir su historia, como cada decisión había sido parte de su viaje hacia la autenticidad. Pronto, más personas se unieron a ellos, inspirándose en lo que estaban logrando. Una pequeña revolución hacía de sueños compartidos, risas y esperanza. Rosa, viéndolo hablar, sintió que había encontrado un portal hacia un futuro prometedor. Miguel brillaba en su nueva luz. Los ecos del pasado, aunque todavía presentes, se desvanecían en la fuerza de lo que estaban construyendo juntos. Con cada sonrisa de los niños y cada abrazo que recibían, cualquier sensación de falta o inseguridad se disipaba. Días después, bajo un cielo estrellado, sentados en el peral del jardín, Miguel tomó la mano de Rosa. Esto no es solo un nuevo inicio, es mi vida real ahora. Quiero construirla contigo. La declaración llenó el aire de una aura poderosa y transformadora. Rosa lo miró con lágrimas en los ojos, sintiendo que cada uno de sus sueños por fin se materializaba. Sí, juntos. En un instante perfecto, Miguel entendió que el valor de su vida no radicaba en ser un millonario perdido en el consorcio, sino en ser un hombre presente, que amaba, que servía y que se enfrentaba a sus demonios por la posibilidad de algo más grande, de un propósito auténtico. Así, Miguel vio cómo su vida se llenaba de significado. La felicidad, al fin, dejó de ser un destino incierto en el horizonte. Era, en cambio, un camino que había comenzado a recorrer de la mano de Rosa. Juntos, decidieron sembrar lo que verdaderamente importaba en este mundo. A medida que el sol salía al día siguiente, Miguel sonrió, sintiendo que una nueva era comenzaba, una llena de posibilidades. Había aprendido que la verdadera riqueza se mide en amor, en conexiones y en la lucha compartida por un futuro mejor, y así, con determinación en el corazón, Miguel y Rosa empezaron a escribir su historia, donde cada día era una nueva página, llena de color, esperanza y sobre todo, amor. Ahora, querido amigo, este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Deja un like ahora y alimenta el algoritmo. En serio, tu apoyo hace la diferencia. Y no olvides comentar tus reacciones y sentimientos sobre este final tan emocionante. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Vamos juntos a inspirar a más personas.